Buenos días. Hola Lina, buenos días, Loli. Ahí, vale. Ahí estamos. El audiolibro, pues ya ves que es sin voz. Empezamos sin voz el día. Espera que conecte el micro un segundo. Y vale, ahora sí. Ahora, perfecto. Ahora sí. Pues ya tenemos acabado el audiolibro. Falta por repasarlo y algunas cosas que queremos hacer también de postproducción. Y ya estaría. O sea que una semana más, creo yo. En una semana estaría. Y una vez esté, pues ya solo sería subirlo a las plataformas y bueno, empezar una fase de promoción, igual que con la novela. Pero súper ilusionado con el audiolibro. Ha quedado chulo. ¿Habéis visto los vídeos últimos que he subido del audiolibro? El último que subí era algo así como muy emocional, de una escena muy emotiva, que oye, también tiene su complicación a la hora de narrar, que no es solo describir y solo leer un texto, sino, bueno, medianamente interpretar cuál es la emocionalidad del personaje que estás leyendo. Y ha quedado, creo que, bastante bien, para no ser un profesional. No, ¿no lo has visto, Mirari? Pues es el último que he publicado, que lo publiqué ayer. Es complicado, ¿eh? Narrar una novela, ¿eh? Tiene bastantes complicaciones. A ver que no se me vaya esto un segundo. Ay, vale. Un momento, que está esto haciendo aquí. Una cosa muy rara. Ahora sí, vale. Perfecto. Pero en fin, eso, que espero tenerlo pronto disponible. Vamos a ver. Vamos a empezar la semana, ¿no? Con un poquito de psicología. ¿Qué os parece? Hola, Rita. Hola, Mar, bienvenida. A ver qué dice Leonesa. Un poco incómoda, ¿no? A ver. De que voy a ser importante. A ver cómo está esto, Leonesa. No entiendo un poco el cambio de contexto. Estás un poco incómoda de que voy a ser importante. ¿Qué piensas? ¿Que tengo el ego subido?
No sé muy bien en qué contexto estás ahora mismo que te hace sentir esto tan diferente por otra parte, ¿no? Hola, Lisette. ¿Qué ha pasado en tu vida, Leonesa, para que sientas esto tan diferente? Pilar, no sé si te he saludado. Si no te he saludado, bienvenida. A ver, un momento. Vale. Es que no había compartido esto. Bueno, empezamos con preguntas de psicología. A veces cuestan empezar. Y luego hay tantas que no se pueden responder a todas. Y así vamos. Vamos a ver. ¿Tener odio es preocupante? En realidad no sé si es odio o rencor. Bueno, pues si quieres podemos definir un poquito qué es una cosa y qué es otra. El odio es un sentimiento que sí es preocupante porque desde luego te tiene como pensando demasiadas veces y demasiado tiempo y con demasiada intensidad en esa persona que odias. A diferencia de una emoción pasajera, puntual, como es la rabia o es la ira. El odio es un sentimiento a largo plazo que supone emociones complejas o emociones como la ira y el asco que se retroalimentan a sí misma con mucha cognición, mucho pensamiento de lo mala persona que es esa persona, de lo mal que ha hecho las cosas, que se justifica a sí mismo ese odio porque como ha hecho esas cosas, que además reaccionó de tal manera en cierto momento, es como que se retroalimenta a sí mismo. Se justifica a sí mismo el odio. Y nunca se acaba, porque puede durar toda una vida. Con lo cual aquí la verdadera diferencia y más preocupante es entre la rabia puntual o la ira puntual y el sentimiento de odio, que ya se mezcla con esos pensamientos retroalimentativos y ese efecto halo que tantas veces he mencionado, de que dado que te cae mal esa persona y que te ha tratado mal en determinados momentos, por tanto es mala en todos los sentidos, con todas las personas de todo el planeta Tierra. Y eso hace que seamos incapaces de ver las partes buenas que tiene esa persona a la que odiamos, que también están, sin ninguna duda. En fin, el rencor es el acto en sí mismo, ¿no? La mezcla con actos también y el constante al final, resquemor, resentimiento por aquello que hizo, que no olvidamos. Todos los días te pasa por la cabeza, claro, por eso decía. Si me preguntas si el odio es preocupante, claro, es preocupante en la medida en la que no te deja escapar de eso. Piensas demasiado y demasiado intenso en esa persona. Así que en esa medida, por la intensidad y por la cantidad de veces que piensas en esa persona, claro que es preocupante. El odio es algo que tenemos que aprender a gestionar. ¿Cómo se gestiona el odio? Bueno, el odio como es consecuencia de un montón de emociones de ira no gestionadas y los pensamientos asociados a esa ira que justifican lo mala persona que es esa persona odiada, bueno, pues se gestiona los pensamientos y las emociones básicas, una a una. Todas aquellas veces que se justifica y se retroalimenta esa idea tan negativa que tienes de la persona, hay que aprender a combatirlo. Porque quizá te estés equivocando. Porque quizá habría que centrarnos en qué hizo mal, qué hizo que te hizo daño a ti, y no tanto en lo que la persona es,
que es otra cosa. La conducta por un lado y lo que una persona es por otro. Buenos días, a ver. Ahora, claro, es que eso es lo que suele pasar. Pregunta un poco al principio y ahora de golpe tengo muchas preguntas y no voy a poder contestarlas todas, como siempre. Pero en fin, voy a hacer lo que pueda. A ver. Yo no encajo bien con la persona, con las personas. Me buscan pelea y me miran mucho. Anda. ¿Te miran mucho, Johan? ¿Las personas cuando vas por la calle te miran mucho? Sí. Aunque creo que son tres cosas muy diferentes, ¿no? No encajas bien, luego dices que te buscan pelea y luego que te miran mucho. Son cosas diferentes, pero parece que en coherencia con la misma narrativa de que no encajas. Y además que, bueno, no sé si recuerdas, seguramente no, y creo que eres nuevo por aquí, de un vídeo que subí no hace mucho, de cómo el círculo vicioso de el pensar, solo pensar, no la verdad absoluta de absolutamente nada, sino solo pensar que no encajas, va a tener un efecto directo sobre tu conducta. Es decir, vas a empezar a mirar con sospecha y con recelo a las personas de tu alrededor, incluso a las que cuando vas por la calle. Las miras con ese recelo dado que piensas que no encajas. Y como tu conducta ha cambiado por tu pensamiento de que no encajas, los demás actúan a consecuencia de tu recelo que se te ve en la cara y se te ve en el cuerpo, en cómo gesticulas y en cómo miras a los demás. Con lo cual al final, dado que ellos reaccionan a tu forma de comportarte por tu pensamiento de que no encajas, entonces ahora a ti te viene a confirmar, ahora sí que, bueno, tenías razón, que no encajas. ¿Entiendes la relación, el círculo vicioso? Pienso no encajo, actúo, por tanto, a consecuencia de mi pensamiento de que no encajo, trato a los demás con recelo y los demás se comportan a razón del recelo, bueno, con distancia. Así que a ti te confirma que no encajas. ¿Ves el círculo vicioso? Con lo cual no es que los demás te traten o te busquen pelea, es que tú no te das cuenta de cómo actúas con los demás por tu pensamiento de que no encajas. Solo por un pensamiento, solo por una creencia que has desarrollado y que en realidad en sí misma no puede ser cierta, sino que más bien la estás generando por una creencia que tú tienes instaurada en la mente y que tienes que aprender a cambiar. Lo otro es otra cosa, lo de que te miran los demás. Claro, a todos nos miran los demás porque solemos mirar a las personas cuando vamos por la calle, en general, a todas. Casi que por instinto. A ver, Leonesa, porque pregunté si le parecía mal. Pregunté si le parecía mal. Gracias a los que estáis dando donaciones. 68 Ana. Vale, gracias. Adelante, Mario, puedes hacer una pregunta si quieres. Estoy en directo también en TikTok, ¿vale? En los dos sitios. Por eso me verás mirar aquí. A ver, porque pregunté si le parecía mal así a su pareja que estuviera allí. Y mi sobrina me contestó. A ver que se ha quedado a mitad del comentario. Hola, Mara, bienvenida. Su, bienvenida también. Se ha quedado a mitad del comentario, Leonesa. No tienes curso hoy, Su. Gracias a ti, Su. A ver, estoy nerviosa, algo nuevo y relacionarme con gente de mayor edad, eso mismo, encajaré. Por juntarte con gente de mayor edad tienes miedo a no encajar. La gente de mayor edad piensa como la gente de más joven, ¿eh?
han pasado 40 años y se sienten exactamente casi que, en cuanto a pensamientos, casi que igual que cuando tenían 20. Pero hay como una especie de pensamiento de que son diferentes, pero para la gente de 60 casi que se sienten igual que cuando tenían 20, porque han pasado la vida tan rápido y siguen siendo los mismos. O al menos en su gran mayoría de cosas sí tienen más experiencia, pero bueno, hay mucha continuidad de lo que ellos eran con 20 años. Con lo cual puedes relacionarte con ellos exactamente igual, tengas 20 o 60. Llevo 15 años consumiendo marihuana, dejé de fumarla hace 3 meses y no siento adicción. Le compré a mi novia, los cuales consumió a lo largo de 6 semanas. A ver cómo está esto. Cuando se le acabó, sentí una depresión terrible. ¿Cuál es la pregunta? A ver, y mucha ansiedad, a pesar de no estar consumiéndola, saber que ella tenía, me hace sentir sin abstinencia. ¿Por qué es esto? Yo veo una tendencia generalizada en estos directos y en general en los pacientes en preguntar el porqué de las cosas. Y gastamos como un 80% de energía mental, que se podía traducir en glucosa, en energía mental, que gasta físicamente energía, en el sentido de que nos sentimos más cansados y fatigados, por gastar demasiado esfuerzo en preguntarnos por qué y encontrar una respuesta que jamás vamos a encontrar. Porque no hay porqués claros en modo de causa-efecto. Por eso siempre digo que vamos a dejar de gastar energía en preguntar por qué, y por qué, y por qué, y una vez, y otra vez, y otra vez, sino más bien en preguntarnos cómo voy a solucionar esto que tengo ahora, para que no siga teniendo este problema. Ahora me pregunta que por qué no tiene abstinencia esta persona, dado que estaba viendo a su pareja consumir esa droga y de alguna manera pues eso le ha ayudado a esta persona a no tener abstinencia. Pero eso no se puede, Mario, generalizar a otra persona. Otra persona que haga lo mismo que tú seguramente no va a experimentar la reducción de la abstinencia. Tú sí lo estás experimentando, te ha funcionado, maravilloso, disfrútalo, Mario. Pero no tiene ningún sentido preguntarse por qué. Porque no lo vamos a encontrar. El caso es que a ti te funciona. El hecho de verlo, de tenerlo disponible de alguna manera, saber que puedes consumirlo y no lo estás haciendo, te hace sentir pues valioso, fuerte de alguna manera. Te funciona, ya está, puede ser. Pero puede ser otras muchas explicaciones. Y no lo sabemos, no importa tampoco. Importa que si tú querías dejarlo y lo has dejado, maravilloso por un lado, pero por otro lado sobre todo, que encuentres la forma de resistirte a las nuevos accesos que pueda tener esto en tu vida, nuevos intentos de entrar en tu vida otra vez. ¿Sabes lo que quiero decir, Mario? Muchas gracias, aprecio el comentario. Gracias a ti por preguntar. Y lo digo en general por el tema de las búsquedas absurdas muchas veces de los porqués de las cosas y la cantidad de energía que gasta. Y por qué mi pareja me ha dejado, y por qué mi jefe me ha dicho no sé qué, y por qué me miro así, por qué me dijo esta palabra de esta manera, por qué no me contestó, por qué... ¿Cuánta energía gastamos en eso? David, tengo 58 años, estoy adicta a las redes sociales y gasto dinero en monedas. De esto hemos hablado muchas veces, ¿no? La adicción a muchas cosas en general, pero a las redes sociales en particular, que curiosamente tiene un efecto diferente, dado que no genera lo que genera, por ejemplo, una apuesta deportiva en la cual puede uno ganar dinero. Dices que eres adicta en sentido de que gastas dinero en monedas, pero es algo que si no lo haces te genera ansiedad, Ana.
un problemón, tu hija no te habla, cuando hay ya un deterioro social, que siempre lo digo, un deterioro social o laboral, o un malestar clínicamente significativo es cuando verdaderamente hay un problema. Si no, no es un problema. Lo has intentado dejar y no puedes. Tengo aquí un montonazo de comentarios ahora para responder. A ver. A ver, Ana, ¿me puede responder, porfa? Espérate que no lo he visto este comentario. A ver. ¿Cuál es el comentario de este? Buenos días, mi hijo no me hace caso. ¿Cómo debo actuar? Pues tampoco comprendo el contexto en el que te mueves, no sé por qué no te habla o no te hace caso, no sé si está enfadado o no, pero en cualquier caso, y hablando de padres y de hijos, siempre hablamos aquí que los padres, a diferencia de lo que muchas veces llegamos a pensar y estamos equivocados, no tenemos que controlar la vida de nuestros hijos por protegerlos, que está bien cuando son niños pequeñitos y dependen de los padres, pero cuando ya son adolescentes o adultos, no tenemos que controlar sus vidas ni intentarlo de lejos siquiera, sino solo estar disponibles. En cualquier caso, Ana, si ahora mismo o está enfadado o solo no te hace caso porque es su vida ya y su independencia, como debes actuar es solo estar disponible y decirle, cariño, cuando me necesites aquí estaré. Y nada más, no puedes estar en tu vida si él no te da permiso para estar en su vida. Él necesita su independencia y sobre todo si hay un enfado, pues con más razón tendrá necesidad de distancia. Lo único que puedes hacer, y es lo más recomendable siempre, es estar disponible. Cuando te necesite, que estés ahí. Nada más. No estar constantemente pidiendo, entrometiéndote o queriendo que él actúe como tú consideras que debería actuar, que siempre es un error, porque tú y él no sois la misma persona. Y él tiene seguramente que cometer sus errores y experimentar la vida a su manera. Es lo que te puedo decir. No, en España tampoco es legal esa droga. Costello. ¿Conoce el caso de don Santiago Vázquez? No. No, Julen, no lo conozco. A ver. Buenos días. ¿Se puede cambiar el tipo de apego de una persona? Soy apego ansioso y sufro por ello. Anda, Patri. ¿Sabes qué pasa? Que es curioso cómo lo mencionas, porque lo mencionas de una forma muy categórica y aquí creo que deberíamos, o estaría bien que nos detuviésemos un poco en qué es el apego y qué no es el apego. El apego no es una categoría. No hay un diagnóstico para el apego. Con lo cual, el apego solo es una forma de hablar de cómo tú estás interaccionando con tu entorno de forma probablemente disfuncional, dado que tienes esta etiqueta, autoimpuesta seguramente, de apego ansioso. Es decir, que te relacionas con los demás, al final con las parejas, por ejemplo, de tal manera que tienes un miedo terrible a que te dejen, tienes miedo a perder constantemente y haces esfuerzos tremendos para que no ocurra, para que la otra persona no se enfade, siempre por ese miedo a que te dejen, y seguramente por esa razón te has autocategorizado en especie de apego ansioso, que no deja de ser una etiqueta al uso para trabajar con ello. Con lo cual, cuando hablas de cambiar un apego, no se trata de cambiar un apego, porque no tienes ningún apego ansioso. No es algo con lo que se nace, ni es una especie de zapatilla que uno se pueda quitar. Lo que tienes es, en todo caso, miedo a perder. Si lo que tienes es un miedo terrible a perder, porque en la infancia tu madre, tu padre, pues no te dieron aquella atención que necesitabas,
Sí, el cariño, pero quizá no la atención que necesitabas. Y bueno, de alguna manera has desarrollado esta sintomatología a día de hoy. Pues lo que tienes que solucionar no es un apego ansioso, sino el miedo a perder que tienes en las parejas o a los amigos, etc. Con lo cual, si uno aprende a gestionar su miedo a perder, se relaciona de forma más saludable con los demás. ¿Entiendes lo que quiero decir, Patri? No sé si me he explicado. A veces en mi cabeza está todo muy claro. Pero no sé si me explico con la misma claridad con la que yo lo pienso en la cabeza. Hola Sandra, bienvenida. Te entiendo, pero no sé cómo gestionar eso. No sé cómo perder ese miedo al abandono. Claro, el cómo gestionar eso, claro, ya hablaríamos de si aquí, por ejemplo, por este mismo directo, aquí detrás, en vez de estar yo como psicólogo, hubiera un profesor de autoescuela y alguien preguntase, ya lo sé que tengo que aprender a conducir, pero no sé cómo hacerlo. ¿Me entiendes la relación, la analogía? Tú puedes decir, no sé cómo conducir, sé que tengo que conducir, pero no sé cómo hacerlo. Y aquí el profesor de autoescuela te podría decir, ya, yo sé que lo que tienes que hacer es aprender a conducir. Ya sé, el diagnóstico. Tienes un tremendo miedo a perder. Pero tienes que aprender a conducir, en este caso, teniendo en cuenta esta analogía. Y para aprender a conducir, no te puedo enseñar desde aquí. No puedo enseñarte con una respuesta a una pregunta de 30 segundos. Cuando uno trata de gestionar sus emociones, necesita de un trabajo. Al igual que uno hace prácticas para aprender a conducir. Por eso no has aprendido a hacerlo sola. Por eso incluso habrás leído libros, habrás visto vídeos, etcétera, para aprender a gestionar ese miedo y no lo consigues. Porque necesitas quizá un trabajo. Está claro. Vale, Mar. Que a veces, como digo, no sé si me explico bien o no. A ver. Es molesto para un psicólogo que el paciente intente averiguar qué es lo que está haciendo el psicólogo durante la terapia. Yo he sentido miedo de preguntarle de más a mi terapeuta. Siento que me meto en su trabajo. No es que sea molesto. Bueno, y en cualquier caso, Mario, si es molesto para el psicólogo tendrá que trabajarse eso y decir, oye, estoy sintiéndome incómodo con estas preguntas que me haces, pero eso hablaría más del psicólogo que de ti, en todo caso. De la incapacidad que tiene el psicólogo de gestionar, bueno, cómo le irrita que tú seas como tú eres. Tú eres quizá una persona curiosa y te gusta preguntar, te gusta averiguar ciertas cosas, me parece bien. ¿Por qué el psicólogo debería molestarse por eso? No debería. Solo es una forma que tú tienes de ser. Que eso sea meterte en su trabajo o no, es una interpretación que tú puedes hacer, pero el psicólogo no debería molestarse por eso. Es como si, no sé, pues también cuando vas al médico y quieres preguntar, ¿y por qué no sé, me planteas esta solución? Bueno, si te lo puede explicar o al menos preguntar, no creo que sea nada malo. Gracias, Sandra. ¿Por qué a la gente le gusta meterse en la vida de los demás? Nos dice Natasha, la peligrosa. Yo no creo que a la gente le guste meterse tanto en la vida de los demás, sino más bien que no lo controla, que lo hace así porque así se ha enseñado y bueno, es casi como en automático. Así lo pienso yo, no tanto que le guste hacer daño a los demás, que es más bien una forma de ver lo que tenemos desde lejos, ¿no? Desde fuera. Es casi una forma de vivir.
Es decir, Natasha, si un niño o una niña pequeñitos se crían en un contexto donde todo el mundo es muy crítico, constantemente criticando a los vecinos y a la familia, constantemente criticando a quien no está en la conversación, se cría una persona así durante toda una vida y con lo cual al final pues le parece normal criticar porque es el contexto en el que se mueve. Y tened en cuenta que los niños pequeños, aunque parece que no, lo escuchan todo, absolutamente todo, y les va configurando una forma de pensar y una serie de creencias instauradas de forma estructural. Cuando pasa el tiempo y esos niños se vuelven adultos, son críticos con los demás y se meten en la vida de los demás. Y son así porque también se han criado de esa manera en un contexto que favorece esa conducta. Y las personas que se crían en contextos diferentes, donde todo el mundo es respetuoso con los demás, donde cuando hay alguna crítica hacia alguien, ese otro alguien que está en la conversación dice, no, yo no voy a hablar de personas que no están aquí. O comentarios de tipo, no, yo entiendo que esta persona actúa así porque, oye, pues a veces es difícil, en vez de alimentar esa crítica, siempre esa crítica feroz de los demás, del que no está, como que lo está haciendo mal y el que emite las críticas siempre actúa bien, etc. Bueno, cuando uno se cría en ese entorno es menos probable que tenga esa conducta de criticar a los demás y de meterse en la vida de los demás de adultos. Por eso digo, Natasha, que no creo que sea tanto un gusto, sino más bien, bueno, cómo la crianza ha ido perfilando la forma de ser de cada uno. Con lo cual no es culpa de nadie. Ahora bien, decía antes que no hay que perderse demasiado en los porqués. ¿Por qué la gente se mete en la vida de los demás? Y la gente es un término demasiado amplio. Pero si hablamos de una persona que te puede caer mal porque hace esto, no hay que preguntarse demasiado por qué, sino cómo vas a gestionar tú esto, cómo vas a evitar que te moleste, o incluso una persona que ahora mismo es crítica con los demás constantemente y no le gusta, ¿cómo va a hacer para cambiarlo? Es decir, toda la vida me he criado un entorno crítico con los demás, es abrumador, estoy asqueado de vivir así. ¿Cómo voy a cambiarlo? Da igual el porqué, da igual que tus padres fueran así, que tus tíos, que tus familiares, que tus vecinos, toda la vida han sido críticos con los demás. Si tú al final quieres cambiarlo y lo cambias, va a dar igual el porqué, va a importar qué vas a hacer con ello, como siempre digo. Gracias, Ana. Dado que decías lo de las monedas, claro, me estás ahora aportando monedas, pero y mencionabas el problema que tienes con el dinero que te gastas también en las redes y fíjate que preferiría que no me mandaras tantas. Me sabe mal porque es como una donación aquí al canal, pero hablando de que te supone un problema. Casi que mejor que no le des. Y al final estos directos no los hago yo por ganar dinero, o sea que no es necesario, Ana, aunque te lo agradezco. Te agradezco el gesto. Yo creo que me he vuelto loca por lo de... Ay, es que es complicado de gestionarse. Tengo una pregunta. Estoy pasando por un duelo por haber terminado una relación amorosa. A ver que se ha cortado el comentario. Pero estoy dándome cuenta que es también un dolor más biológico. No es solo un dolor de alma. ¿Y qué sientes? ¿Qué dolor sientes exactamente? Un dolor biológico por una pérdida. Gracias, Sandra. Un dolor biológico por una pérdida afectiva. ¿Qué es el dolor biológico? ¿Dolor físico? A ver si nos aclara esto. Hola, Alberto. Quien no da, no recibe. A ver, soy un sociópata, pero ella no le gusta quién soy realmente. ¿Soy un sociópata? ¿Ah, sí? ¿Por qué dices que eres un sociópata? ¿Qué conductas definirían esta sociopatía? A ver, esta persona con un nick, con un balón y un trébol,
¿Por qué dices que eres un sociópata? Son duras palabras para uno mismo, ¿no? Cuando alguien se define a sí mismo con un adjetivo, bueno, pues se está categorizando dentro de una serie de conductas, ¿no? Si dice simpático, amable, extrovertido. Sociópata es una palabra muy dura, ¿no? Para uno mismo. ¿Qué es un sociópata? Ahora lo vamos a matizar, Sandra, pero quiero saber qué cree que es un sociópata él. ¿Por qué quizás se esté equivocando? ¿Qué life? Va para el premio del trimestre. Ah, sí. Este es el mejor, ¿crees, Esperanza? El mejor life del tiempo. De hace tiempo. David, ¿crees que envío monedas por llamar la atención? ¿Sabes? Es Ana, ¿verdad? Tu nombre. Es Ana. Voy a remitirme de nuevo, como siempre, a ese intento nocivo y absurdo muchas veces de preguntarnos y gastar demasiadas energías en los porqués. Yo estoy aquí, en este lado, y yo veo conductas de los demás. Tú ahora mismo estás emitiendo esta conducta de mandarme regalitos, estos céntimos que se mandan de rosas a través de TikTok. Y yo podría desde aquí preguntarme, ¿y por qué Ana manda tantas rosas? ¿Será porque Ana en realidad pretende llamar la atención? ¿O será porque Ana en realidad pues le gusta donar a quien considera que le ayuda? ¿O será porque en realidad Ana tiene un problema con una adicción? ¿O será porque Ana... Claro, y yo con todo eso, con todo ese gasto de pensamientos y de energía en forma de glucosa, como siempre digo, ¿de qué me sirve si no voy a saber jamás la verdad? ¿Por qué gastar energía en eso? Yo no gasto energía en preguntarme los porqués, a no ser que sean hipótesis que pueda trabajar con ellas para buscar una solución a un problema. Es decir, si yo planteo una hipótesis de trabajo, en sentido de creo que tú tienes esta conducta por llamar la atención, por ejemplo. Con lo cual, bueno, en entornos donde no haya forma de ganar atención y sin embargo emitas esta conducta, no sería la explicación, por tanto desestimaríamos esta hipótesis. Tendríamos que plantear otra hipótesis para trabajar con ella y así sucesivamente hasta encontrar algo que modificase una conducta que consideras nociva. Así se trabaja de forma científica desde cualquier ámbito científico y también desde la psicología, porque la psicología es una ciencia, por si alguno no lo conocía. Bueno, Ruth nos dice que siente un dolor físico, como mi cuerpo siente falta de lo que mi cerebro recibía. No sé cómo explicarlo. Siente falta de... Vale, entonces a lo que estás haciendo referencia, Ruth, es a la tristeza en sentido también de pérdida de interés, de cosas que antes presentaban interés, y al final pues cambios neuroquímicos, y por eso decías la palabra biológico, ¿no? De pérdida de neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, incluso endorfinas si dejas de hacer deporte. Por tanto te sientes más fatigadas y con menos ganas de hacer cosas. Es eso, ¿no? Es el mejor live. A diferencia de otros, Rita, de otros días. Gracias, Ana. Ana está donando, yo le voy a dar las gracias por lo que a mí me toca. Pero bueno, en cualquier caso, Ana, si consideras que es un problema esto, emitir lo de las monedas, sobre todo en la medida en la cual te ha generado un problema con tu hija, etcétera, porque tu hija quizá no lo valore, bueno, pues desde luego necesitas una solución a este problema, ¿no? Capaz, ni lo soy, pero todas las características del sociópata los tengo de verdad. ¿Pero qué? ¿Qué es?
¿Qué es? Esta persona con el balón y el trébol. Porque habla de ser sociópata, pero creo que es posible, de hecho la mayoría de las veces ocurre, que alguien que considera que es no solo uno mismo, sino otras personas, psicópata y narcisista, se equivocan en el autodiagnóstico, porque para ser sociópata debe uno cumplir una serie de criterios y es a veces difícil incluso que uno los cumpla y además que no solo que los cumpla, sino que además se autoculpe con algo tan negativo como la sociopatía. Es un poco frecuente. ¿Qué es la sociopatía para ti? ¿Cómo defines la sociopatía para decir yo tengo este problema? Yo soy así. ¿Cómo puedo aliviar eso, Ruth? ¿El problema físico? Pues mira, Ruth, claro, te refieres al cambio de neurotransmisores. Algo que hace, a lo que hace efecto precisamente los psicofármacos antidepresivos, ansiolíticos, a todos esos fármacos que producen cosas de forma artificial en el cerebro. Pero, claro, en realidad es un problema depender de fármacos para producir aquello que el cerebro ya produce de forma natural. Dices que estás triste por un duelo, por una pérdida afectiva con una persona, con lo cual es cierto que el cambio de hábitos, el cambio tan drástico de vida, genera pues esa tristeza completamente normal, el duelo, que no deja de ser algo hasta cierto punto adaptativo y tiene su sentido funcional. Pero eso va asociado también de una alteración a nivel neuroquímico, es normal. Y el problema aquí, Ruth, es que cuando eso empieza a producirse, que no deja de ser algo, como tú dices, y creo que lo dices muy bien, biológico, el verdadero problema no es eso, sino la conducta que te lleva a que algo puntual como es el duelo, algo realmente contenido en un paréntesis de tiempo que luego se acabará, que esto se empieza a cronificar por la conducta, Ruth. Los neurotransmisores van acompañados siempre de la conducta y no al revés. No es se me alteran los niveles de neurotransmisores y entonces mi conducta cambia, sino al revés. Mi conducta empieza a cambiar y por tanto los neurotransmisores empiezan a moverse de forma diferente, porque los neurotransmisores, estos a los que menciono, se mueven solos por salir con amigos, por salir a cenar, por salir a pasear, por ir al cine, por hacer deporte. Todo eso se mueve de forma natural. Pero si estás triste por este duelo y dejas de hacer todo eso, te quedas en casa en vez de salir y en vez de experimentar todo eso que antes sí te gustaba hacer y ahora ya has dejado de tener ganas, empiezan por tanto a tener menos producción natural de todos estos neurotransmisores y por tanto a su vez cada vez tienes menos ganas. Así que tienes dos vías, dos alternativas. O empiezas a producir de forma artificial estos neurotransmisores, la opción menos recomendable, a través de psicofármacos, o empiezas a moverte, a mover tu conducta para que empieces a moverlo de forma natural. Cualquiera de las opciones es válida, pero desde luego parece mucho más recomendable la segunda. Nos toca a todos para que compres una cosita más para los directos. Ah. Pues sí, porque el otro día se me rompió el trípode y estoy aquí cogiéndolo como puedo hasta que me llegue el nuevo. ¿No entendiste nada, Fer? Gracias a ti, Ruth, por preguntar. Bueno, no ha contestado. Por aquí Sandra pregunta qué es la sociopatía. Este chico que pregunta y que no tiene seguramente este problema, porque un sociópata es muy raro que se defina a sí mismo como un sociópata. ¿Qué pasa con un sociópata? Los sociópatas no ven problema en sí mismos, sino en la sociedad. Por eso se le llama sociópata, precisamente. Es muy raro que un sociópata diga, tengo
un trastorno de sociopatía, muy, muy extraño. Al igual que un psicópata no se definiría a sí mismo como psicópata, entendería que los demás pues son eso, una utilidad, una especie de herramienta para conseguir lo que ellos quieren, y que, bueno, como son tan manipulables, pues el problema en realidad son los demás que se dejan manipular. Es muy raro que uno se autoatribuya algo así, como un narcisismo, una sociopatía, una psicopatía. El término sociópata ya no existe como tal. En realidad tendríamos que definir la sociopatía como una rama antigua ya de lo que a día de hoy llamamos el trastorno antisocial de la personalidad, que es lo mismo a día de hoy que la psicopatía, lo mismo, no hay diferencia entre sociópata y psicópata. Antiguamente existían dos categorías, ahora es la misma categoría, pero bueno, por así decir, y por diferenciarlo uno de otro, el sociópata es mucho más impulsivo, acaba muchas veces más en la cárcel, porque comete muchos más delitos, porque no sabe controlar su impulsividad, es agresivo, es violento con las autoridades, etc. Mientras que el psicópata, el diferente que es el más adaptado, tiene otra forma más diferente de actuar, más inteligente, más pausada y premeditada. Y como decía, pues utiliza a la gente para conseguir sus fines sin remordimientos por hacerles lo que les tengan que hacer. ¿Entendéis la diferencia? Un sociópata no tiene esa capacidad de planificación, se deja llevar de forma impulsiva hasta el punto de que, claro, en determinados momentos acaba, bueno, como decía, en la cárcel. Es mucho más frecuente que esos antiguos sociópatas acaben en la cárcel que un psicópata que planifica mucho más las cosas. Pero entendéis que es difícil que alguien se defina a sí mismo como sociópata, porque el sociópata como tal, como digo, el problema no es nunca él. El problema siempre es la policía, la sociedad, el gobierno que nos manipula, es el mundo contra él. Ese es un sociópata. ¿Cómo va una persona así, con esa narrativa, a pensar que el problema es él mismo? Es muy difícil. Con lo cual lo más probable es que este chico que decía lo de sociópata no sea un sociópata, sin necesidad de saber mucho más. Gracias, Sony. Hago esfuerzos, ¿eh? Hago esfuerzos tremendos por explicarme de la forma más clara posible, que a veces es difícil. Ah, vale, que esta persona que decía no entendí nada, no lo decía por mí, sino porque que no sabe cómo se hacen los bebés. Vale. Ok. Ayúdame, a ver, Mari Carmen, ¿qué pasa por aquí? Que me he perdido. A ver, Mari Carmen, vuelvo a poner el comentario porque no sé dónde está. A ver. Con el dinero que me ha mandado Ana, desde luego me da para un trípode nuevo. Te dicen por aquí opciones, Ana, para solucionar un problema que te está generando una distancia incluso con la familia, ¿no? Te dicen desinstala TikTok, diferentes alternativas, que te pongas un máximo de gasto y cuando llegues a ese máximo no te permitas más, en fin, diferentes soluciones para solucionar un problema de exceso quizá, ¿no? No se lo lleva TikTok, el que el dinero de las donaciones sí se lleva una parte de TikTok y otra es para la persona a quien donas. ¿Los psicópatas son capaces de querer a alguien? Si hablamos de una persona con un trastorno antisocial de la personalidad, tiene un trastorno de la personalidad y es un trastorno relativamente grave porque desde luego tiene un problema en la capacidad, bueno, de vincularse a los demás. Si una persona no viviera en sociedad no tendría ningún problema. Pero lo cierto es que si entendemos la vida en sentido de
el vínculo hacia los demás, de tener una pareja, hijos, por lo tanto al final si tenemos hijos, cuidarlos y que lleguen lejos, sí tendrían un problema por esa razón. Porque un padre que no quiere, no se vincula emocionalmente a sus hijos, es capaz de utilizarlos para sus fines y que incluso si se ponen en medio de sus fines son capaces de hacerles daño. Con lo cual, en esa medida es peligroso. Los psicópatas no siempre son, no siempre quitan la vida a los demás, ni son siempre problemáticos para los demás, pero lo cierto es que cuando una persona no tiene escrúpulos para conseguir sus fines, puede llegar a ser peligrosa. Pero bueno, la respuesta es no. Si una persona tiene el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, la respuesta es no. Son incapaces. Es una forma estructural diferente de gestionar la información que entra por los sentidos. Lo cierto es que hay diferencias en la estructura, en la forma, en, digamos, las redes que conectan la amígdala al córtex prefrontal. Por eso digo que si es un diagnóstico claro de trastorno antisocial de la personalidad, no va a poder vincularse a alguien emocionalmente. Y de aquí a lo otro, lo digo porque muchas veces lo que va a pasar es que consideramos a las personas psicópatas porque las consideramos nosotros, porque te han manipulado, porque te han hecho daño, y de ahí a un diagnóstico hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Qué bien hablas, hijo, me encanta escucharte cada día. Gracias por lo que haces, sin querer nada a cambio. Gracias a ti, Rita, por el apoyo diario. ¿Qué me recomiendas hoy? Estoy escuchándote en la cama, no tengo ganas de levantarme. ¿Qué te recomiendo que hagas? Que te levantes. No esperes a tener ganas a levantarte, no esperes la motivación en un consejo, en una frase inspiradora. Solo levántate. Nada te va a ayudar. Solo mueve tus piernas, porque el córtex motor, la corteza motora está bajo tu control. Puedes decidir moverte a pesar de las ganas. Y esa, Silma, es la estructura que necesitas en tu vida siempre. Como estés esperando a tener ganas para levantarte, bueno, estás generando una estructura de vida bastante disfuncional, porque las ganas de las cosas, la motivación desaparece siempre. Pero la disciplina no tiene por qué. Si al final uno se despierta y se levanta y hace su rutina de lavarse los dientes, de desayunar, todo eso es disciplina, todo eso es rutina, no son ganas. Solo tiene que generar un hábito. Solo levántate. No puedo aconsejarte que tengas ganas ni que esperes la motivación, porque puede que no llegue. Gracias, Sandra. ¿Me da un consejo de vida? ¿Un consejo de vida? Pero no puede levantarse. Es inválido. No, creo que no iba por ahí la pregunta. Es triste, pero te lo tengo que decir por aquí. Lee mi WhatsApp, que tengo que contestar. Ah, vale, Mara, ahora veo el WhatsApp. Yo te hice caso y me levanto ya con ganas siempre. Claro, cuando aparecen las ganas, Rita, ahí hay que disfrutarlo y agradecértelo.
Pero si no hay ganas, también hay que levantarse, sin ganas. Yo siempre lo digo, yo hago deporte prácticamente todos los días, pero vamos, de los 365 días del año, ganas de hacer deporte tengo 2. No tengo ganas nunca. No me gusta nada hacer deporte. Pero a quién le importa, solo lo hago y ya está. No tengo motivación ninguna por hacer deporte, ninguna. Pero lo hago, porque me toca y ya está. ¿A quién le importa que no tenga ganas ni motivación? A eso me refiero. Uno puede no tener ganas de levantarse, pero si tiene que levantarse porque tiene obligaciones, y aunque no las tuviese, que se autoimponga obligaciones como levantarse, como hacerse un café, como, no sé, hacer la cama, medianas, términos medios de pequeñas obligaciones que puede uno autoimponerse, porque luego de hacerlo, después de hacerlo, es cuando uno empieza a sentirse mejor, y no antes. Porque si uno al final no se levanta y se queda en la cama todo el día, luego empiezan además las emociones de culpabilidad, el asco por no haber cumplido con lo mínimo que te requerías, y empieza un círculo vicioso que no sales nunca de ahí. El sentirte mejor viene después de hacer sin ganas. Y bueno, no hay que plantearse desde luego objetivos muy grandes, sino pequeños objetivos. Yo tampoco tengo ganas de hacer deporte, pero salgo con perros al monte y camino, efectivamente, aunque no apetezca demasiado. Habrá días que sí, que te apetezca y digas, ay, qué bien, voy a dar un paseo con los perros y súper bien, disfrútalo. El día que apetece y el día que aparece la motivación, disfrútalo. Pero el día que no, sales igual. Estás haciendo una labor maravillosa, David, gracias. Gracias, Mar. David, te explicas como un libro abierto. Para mí eres encantador y te escucho y te hago caso. Gracias. Bueno, pues chicos y chicas, vamos a ir despidiéndonos. Ya hemos acabado el lunes del directo. Bueno, pues el martes un poquito más. Qué bueno encontrar a alguien como tú por aquí. Pues aquí estoy todos los días, señorita Pepi. Todos los días a las 10 de la mañana, excepto los martes, que empiezo un poquito más tarde. Empiezo a las 11 menos cuarto, porque a las 10 en punto estoy en la radio en directo. Así que empiezo un poquito más tarde, ¿vale? Todos los martes. Y los miércoles además hago otro directo más a las 8 de la noche también. Estás dando un espacio gratuito a las personas cada día. Recibirás mucho a cambio. Gracias, Mara. Yo lo hago a gusto. Y bueno, y como decía antes, habrá días que no me apetezca demasiado porque preferiría, pues mira, si no tengo demasiado trabajo por la mañana, me levanto, no sé, y me pongo a hacer otras cosas. Y sí, habrá días también que no me apetezca, pero no se trata de que apetezca. Para mí es un compromiso. Yo quiero divulgar la ciencia de la psicología y vengo aquí a hablar de psicología, tenga ganas o no. Y por eso las veces que he recibido críticas, haters, que siempre aparecen por aquí, algún hater, claro, no me llevo una mala experiencia en sentido de, dado que lo he pasado tan mal, ya no voy a seguir haciendo directos. No se trata de eso. Es disciplina, es estructura, es al final un compromiso. No tiene nada que ver con las ganas ni con la motivación. Nada que ver. Solo que la mayoría de las veces recibo a cambio por parte de vosotros una aceptación y un cariño que tampoco esperaba. Desde luego. No, tranquila, Ana, que aquí vemos todos los días cómo gestiono en directo cuando los haters aparecen. Te aseguro que no me generan una alteración ni muy excesiva, ni muy intensa, ni siquiera demasiado prolongada en el tiempo, más allá de los primeros 5 segundos. Y está bien que lo menciones, porque creo que es una buena experiencia para todos el recibir esto, el cómo se gestiona en directo, ¿no? Es que tú eres muy mono. Ah, vale. Es precioso ser como eres. Qué buena vibra. Bueno, pues muchas veces estos comentarios, pues, oye, se agradecen mucho. Y por eso digo que está muy bien. Cuando se recibe lo bueno, agradecerlo, disfrutarlo. Pero cuando vienen los palos, que también vienen, cuando vienen los palos, que no sea tampoco excesivo y que sea, bueno, ni demasiado negativo. De hecho, al final me llevo una buena experiencia
de haber podido gestionar en directo algo que no es agradable. Tampoco pasa nada. Y lo gestionamos aquí en directo casi que todos. Porque a vosotros también, y ha pasado muchas veces, también os da rabia que, por ejemplo, sobre todo los que estáis aquí a diario, ¿no? Os da rabia que me critiquen en directo y a vosotros sé que muchas veces os cabrea y también es un ejercicio para vosotros aprender a gestionar eso y no ver como demonios a aquellas personas que son críticas porque también tienen su contexto y por alguna razón también lo hacen y bueno, y también está bien eso, entender eso en vez de criticar, también por vuestra parte. Bueno, chicos y chicas, ahora sí me despido. Ha sido un placer y mañana, ya sabéis, a las 11 menos cuarto, con un poquito más de psicología, ¿vale? Bueno, chao, chao. Adiós, adiós. Hasta mañana.